por protocolo también en estos estudios, en este tipo de trabajos, en menos de 2 horas, también no se puede sacar la mascarilla. Lo digo para no parecer o dar la certeza de que no estamos infringiendo el protocolo. Fernando Atre, muy buenas noches y gracias por estar aquí. Hola Matías, un agrado. ¿Qué semana esta? La semana de los plenos, con muchos plenos, pero los dos que han dado más noticias, partamos desde la última, la de hoy, que se rechazó por completo esto de los sistemas de justicia. Claro. Los sistemas de justicia, es plural, partamos por ahí. ¿Es un gran fracaso el que se rechazara completa o se vuelve para discutir porque hay tiempo para discutir más cosas y había que presentarlo por los plazos? No, claro, se rechazó en general, y el rechazo en general lo que significa es básicamente que es necesario corregir, afinar, continuar una conversación en el fondo. Si las normas constitucionales que llegan al Pleno son el resultado de una conversación en las comisiones, las normas que se aprueban en el Pleno son el resultado de una conversación en la Convención, ¿no? Y a veces esas conversaciones necesitan un poco más de tiempo, no tenemos mucho tiempo, entonces el cronograma a veces empuja a que se presenten estos informes y a veces estos se presentan, por así decirlo, en verde. Le faltaba, ese yo iba a usar un término culinario, le faltaba cocción a esto, le faltaba punto. ¿Cuáles eran los puntos que estaban más maduros, usando el término botánico, porque tienen muchas componentes, y cuáles estaban más verdes? ¿Cuáles eran los que estaban listos, que se hubiesen ido de forma separada, capaz que hubieran pasado? Bueno, habían cuestiones que tenían que ver con una defensoría de la naturaleza. Este era un informe de órganos autónomos, porque la comisión es de sistemas de justicia y órganos autónomos de control. Ya. Entonces ya esta comisión ha evacuado un par de informes donde ya básicamente las cuestiones vinculadas a los sistemas de justicia ya están más o menos o decididas, ya algunas de ellas, o encaminadas. Y este era el tercer informe que llevaba cuestiones de órganos autónomos de control. Estaba Banco Central, Corte Constitucional, y otra Defensoría de la Naturaleza y otras cosas así. Banco Central dio mucha noticia hoy día porque algunas decían que por primera vez, uno de los pocos países del mundo, me parece que junto a México, que es el titular que leí, que iba a tener la posibilidad de una acusación política a los consejeros del Banco Central. ¿Eso se rechazó porque no hay acuerdo o eso de lo que hubiese estado más o menos listo? No, yo creo que el consenso que se ha ido generando en torno al Banco Central es mantener una figura relativamente parecida a lo que existe hoy día. De hecho, la discusión sobre el Banco Central, más que sobre acusación, porque en eso el régimen de responsabilidad se mantiene como está hoy día, tiene que ver con cuestiones como por ejemplo que se proponía que el Banco Central tuviera ciertos criterios orientadores o que tuviera un mandato constitucional de coordinación con el presidente, con el gobierno, que a algunos les parecía que era afectar su autonomía. Yo creo que eso ciertamente no afecta a su autonomía, porque la autonomía es una cuestión de operatividad, más que de los criterios que debe usar. Pero mi impresión es que el tema de Banco Central no va a ser un tema demasiado conflictivo cuando llegue en un informe que se vaya a... La autonomía está, como está planteado hasta ahora, está garantizada la autonomía cuando tengan que hacer reuniones y decisiones de política monetaria, que es al final lo que importa, ¿no es cierto? La búsqueda de la estabilidad de precios, por ejemplo. Claro. ¿Se mantiene esa autonomía? Sí, yo creo que lo probable es que se mantenga una autonomía que fundamentalmente es más o menos como está hoy día. ¿Y los consejeros corren riesgo por decisiones técnicas de ser acusados políticamente? De ser acusados políticamente ante el Congreso de Diputadas y Diputados, como se va a llamar. Bueno, la decisión no está tomada, ¿no? Pero yo anticipo que lo probable es que no haya una figura de ese tipo. Haya. De los otros, el Tribunal Constitucional, Corte Constitucional, hoy Tribunal Constitucional, ¿esta está en qué fase de cocción? Bueno, yo creo que ahí hay diferentes posiciones. Nosotros teníamos una posición respecto de la justicia constitucional que creíamos que era buena idea que estuviera concentrada en una sala de la Corte Suprema. Más que hubiera un órgano independiente y digamos, separado. Parte de la comisión pensó que era una buena idea que hubiera una Corte Constitucional, sobre todo pensando en la necesidad de que haya un órgano que conozca de conflictos de competencia entre las autoridades nacionales o centrales y regionales, ¿no? Que en la construcción de lo que se ha llamado un Estado regional va a ser una cuestión bien importante. Entonces eso llevó a que la opinión se asentara en la lógica de un órgano separado, respecto del cual todavía hay discusiones en cuanto a su integración, en cuanto a sus competencias, en cuanto a los efectos de sus decisiones, a la forma en que toma sus decisiones, etc. ¿Y va a tener un trabajo ex ante o ex post? Una vez no, que la hay ley, un acuerdo bastante extendido de que no haya... ¿De qué se trata? Es cuando
hoy día lo que tenemos es que antes de que la ley sea promulgada, se puede acudir al Tribunal Constitucional y eventualmente esa ley nunca llega, ¿no es cierto? Claro, eso es lo que se llama control preventivo. Control preventivo. Y que se opone al control llamado represivo que se ejerce en la ley, respecto a la ley una vez que la ley se promulga. Exacto, cuando alguien se siente afectado. Claro. ¿Qué es lo que está más cercano a tu juicio, por lo que has visto tú, a aprobarse, si es que se aprueba? No, yo creo que está bastante claro que control preventivo no va a haber. Okay. O sea, quiero decir, porque todas estas son decisiones por ser tomadas, pero uno conoce más o menos lo que se ha ido discutiendo. ¿Cómo se ha ido dando? Y hay un consenso bastante extendido que el control, la experiencia chilena con control preventivo, que dicho sea de paso, es un caso bien inusual en el mundo, no único, pero bien inusual, no ha sido buena. Y que por lo tanto no conviene que un órgano de esta naturaleza tenga control preventivo, porque eso lo arrastra al conflicto político en su momento más álgido, que es el momento de la discusión y tramitación parlamentaria de una idea. Lo politiza, lo transforma como se usa por de izquierda y por derecha, porque ambos los han usado, los gobiernos de derecha e izquierda, como esta famosa tercera cámara, y le quita, ¿qué? Le quita o sea, yo creo que si uno tiene respaldo ciudadano, por yo creo que si uno tiene un órgano que pretende decidir jurisdiccionalmente, aplicando la Constitución, y que es llamado a decidir el conflicto político en su momento más álgido, es bien difícil que ese órgano no termine transformándose en una tercera cámara. Y eso, bueno, eso de hecho fue lo que pasó con el Tribunal Constitucional que conocemos. Y no la única, pero una de las maneras de evitar que pase con una nueva institución similar es precisamente que es alinearnos con la experiencia comparada general. Sacarlo de la contingencia. Sacarlo de la contingencia, por lo menos de la más intensa, ¿no? Electoral o claro, legislativa. Vamos a lo de ayer, porque el tiempo no es tan largo. En lo de ayer que hubo algunas aprobaciones, otros rechazos, o sea, es decir, vuelta atrás, no rechazo definitivo. Algunos sí quedaron rechazados definitivamente, los que no alcanzaron la mayoría simple. Entre los que se aprobó es que el Senado, de aprobarse finalmente el borrador, pasa al armario de la historia. El Senado, como lo conocemos, ahora va a ser una Cámara regional. En cambio, Diputado y diputada. El Congreso de Diputadas y Diputados. Me ha costado. Y la Cámara de las Regiones. Ese no se aprobó todavía, pero al de las regiones no se le dan las atribuciones todavía. ¿Cómo debiera ir quedando eso? Porque el temor de muchos especialistas es que sea muy asimétrico y esta Cámara de las Regiones sea un poquito de adorno. A ver, lo que se aprobó ayer, lo que se sometía al Pleno ayer, era el informe de la Comisión de Sistema Político, que era básicamente la configuración fundamental del sistema político, no completa, le faltaban algunas cosas como acusación constitucional, estados de excepción, o sea, algunas cuestiones particulares, pero la arquitectura central. Y eso es poder legislativo y poder ejecutivo. Y algunas otras cosas como organizaciones políticas y cosas así, pero fundamentalmente... El poder ejecutivo, presidencialismo, hay acuerdo. El poder ejecutivo es que se aprobó prácticamente todo. Ahí hay un acuerdo bastante extendido después de que se consideraron ideas distintas de las que conocemos, como por ejemplo introducir un vicepresidente elegido o un ministro de gobierno que fuera una especie como de punto entre medio del Congreso y el presidente. Esas figuras al final no suscitaron el acuerdo requerido y terminó siendo un presidente o presidenta elegido por sufragio universal, a la manera que lo conocemos, con las facultades más o menos similares a las que Pero se le van a atenuar, entiendo, ¿no? La atenuación más bien tiene que ver con la equiparación o una suerte de mayor horizontalidad en las relaciones entre el Congreso y el presidente, que es el punto crítico de una ¿Qué puede ser distinto a lo que conocemos hoy día? Un ejemplo así concreto. ¿Qué lo va a hacer más equiparable a lo que conocemos hoy día? Pues hoy día tenemos un parlamento bastante rebelde, tanto con el presidente Piñera como con el presidente Boric. Le cuesta mucho arrear a los propios incluso. Bueno, por cierto, ¿no? Y que le respeten sus urgencias y esas cosas cuesta mucho. Bueno, nosotros queremos, o sea, la idea es que que sea la ley la que cree un sistema de urgencias más equilibrado, ¿no? Que la urgencia no tiene por qué ser todas fijadas unilateralmente por el presidente. Porque lo que pasa con el presidencialismo chileno es que para evitar el problema que tú decías, ¿no? de la desalineación entre presidente y Congreso, porque tener un presidente y un Congreso, ambos elegidos independientemente, es lo que define una forma presidencial. Y se le opone a una forma parlamentaria en que solo hay un Congreso que elige un parlamento. Exactamente, que es el parlamento que elige un presidente. La única legitimidad democrática la tiene el Congreso, el Parlamento, y el presidente o el gobierno lo elige el Parlamento en el parlamentarismo. Y en el presidencialismo tenemos esta legitimidad democrática dual. Y el problema es qué pasa cuando se desalinea presidente y Congreso. Y la solución chilena
de la tradición chilena, no solo de la Constitución del 80, ha sido evitar que ese desalineamiento se transforme en parálisis por la vía de darle al presidente la posibilidad de mantener, por así decirlo, el proceso político moviéndose, aun cuando tenga un Congreso que está en contra de lo que es difícilmente disciplinable. Entonces, por eso las reglas de urgencia son reglas que las fija unilateralmente el presidente fija la agenda del Congreso, el presupuesto, la iniciativa exclusiva, etc. Entonces hay una serie de... Eso es lo que se llama el hiperpresidencialismo, concentración en el presidente de facultades para evitar que la desalineación se transforme en parálisis política. Por supuesto. Pero lo que hemos visto, la experiencia chilena es que no sirve, eso no soluciona el problema. Y no soluciona el problema porque las urgencias son un buen ejemplo. Porque, claro, formalmente el presidente puede fijar las urgencias, pero bueno, también corresponde al Congreso decidir si las sigue o no. Y no se respeta. El Congreso puede no seguirla. En los hechos no se ha respetado. Exacto, ¿no? Y claro, ¿qué hace el presidente? Pone el grito en el cielo, reclama de la ilegalidad y con eso hace más difícil su relación con el Congreso o busca una manera de negociar con el Congreso, etc. Entonces, lo que nosotros buscamos, o lo que este sistema busca es que la relación entre el presidente y el Congreso sea más horizontal. Buscamos, esto tampoco se aprobó, pero yo creo que está cerca de aprobarse, que reemplazar la figura de la iniciativa exclusiva por la figura de lo que el proyecto llama, la propuesta llama leyes de concurrencia presidencial obligatorias, de modo tal que pueden tener iniciativa parlamentaria, pero tiene que ocurrir pero no pueden llegar a término si el presidente no patrocina esos proyectos, ¿no? Buscamos también, y esto sí se aprobó, darle más, por así decirlo, fortaleza institucional al Congreso, ¿no? Que haya una unidad técnica que tenga una Secretaría de Presupuesto para que el Congreso maneje la información que necesita para poder ser una contraparte real en la negociación presupuestaria con Hacienda, con la Dirección de Presupuesto, y por otro lado que tenga una Secretaría Legislativa, de modo que tenga, más allá del tipo de trabajo, por así decirlo, de recopilación y sistematización de derecho comparado o historia del derecho que hace la Biblioteca del Congreso hoy día, que pueda tener una cierta iniciativa en el examen constante, diría yo, del sistema jurídico chileno, buscando dónde mejorar, dónde hay legislación caduca y, por cierto, también colaborando en la mejora técnica de los proyectos que se estén por último, Fernando, que lo que ha llamado mucho la atención también, esta Cámara Regional, con pocas atribuciones hasta ahora, con pocos dientes, por eso decían algunos que eran decorativas, le faltaron atribuciones, por eso que se rechazó. Y lo segundo, ¿por qué cambiar el nombre? Si hoy día también el Senado elige representación regional, si se quiere. Esta es una cuestión que a mí me gustaría, o sea, que me interesa mucho transmitir, por lo menos de la óptica nuestra, ¿no? El sentido de esto, porque se presenta como si el punto fuera el nombre. El Senado, ¿no? O sea, deshacerse del Senado. Una animadversión específica. El Senado es conservador, es oligárquico. Claro, que se escucha decir eso. Se escucha y hay gente que tiene ese argumento y la libertad es libre, cada uno puede tener el argumento que quiera. Cierto. Ahora, el punto no es ese, en mi opinión. El punto importante es, nosotros teníamos una institucionalidad que por ineficaz terminó conduciéndonos al estallido del 18 de octubre. Esa fue uno de los elementos centrales. O sea, ¿Pero el Senado o la institucionalidad? Vamos por parte. Una institucionalidad. Entonces, sería bien raro que después de eso la nueva Constitución pusiera en pie una institucionalidad que es básicamente la misma que la anterior, ¿no? Ya va a ser fundamentalmente, va a haber continuidad en el Poder Ejecutivo. Y en el Poder Legislativo tenía que haber un cambio. Y ese cambio está orientado a dos cuestiones. Por un lado, a configurar un proceso legislativo más eficaz. Yo creo, aunque esto no es la cuestión decisiva, pero yo creo que una tramitación que no necesariamente es de dos cámaras, como es siempre hoy día, y que no está afectado por quórums exigentes, esa va a ser una tramitación más expedita. Y la segunda cuestión, entonces, por una parte, un poder legislativo más eficaz. Y la segunda cuestión es que la nueva Constitución va a significar, es un intento más, porque ha habido muchos, de producir descentralización genuina. Pero no va a ser una descentralización que se va a producir porque la nueva Constitución lo diga. No es que al día siguiente Chile va a ser un país descentralizado, porque eso supone prácticas políticas y supone un proceso de transferencia de competencias, de echar a andar instituciones nuevas de política regional y que esas instituciones empiecen a operar, etc. Si ese proceso
Si en ese proceso no hay un órgano relevante que tiene una perspectiva propiamente regional, la probabilidad de que ese proceso sea un intento más de descentralización fallada es alta. Y entonces la cuestión es cómo uno hace un órgano legislativo que tenga una perspectiva regional. Y la respuesta aquí, de la Cámara de la Región, y por eso se llama así, tiene dos elementos centrales que van vinculados. Y esta vinculación es la que es importante que, creo yo, que la gente vea. Por un lado, responde a un principio de representación distinto que el Congreso de Diputadas y Diputados. Porque el problema de tener un Congreso que es proporcional es que por la distribución demográfica de la población en Chile, algo así como el 40 o más % sería de la región. Concepción Valparaíso. Exacto. Entonces tiene que tener una composición regional. Y eso quiere decir un principio de representación regional. Y eso quiere decir que una región donde viven 100.000 personas va a tener el mismo poder. Que todo Santiago. Exactamente, que 7 millones de personas que viven en la región metropolitana. De entrada, esa diferencia en los principios de representación proporcional y regional hace que la Cámara Regional no pueda tener la misma participación en el proceso legislativo que la Cámara que representa la voluntad política del pueblo chileno. Esa es la primera. Y la segunda es que por eso mismo, entonces, las atribuciones de la Cámara Regional tienen que estar vinculadas al principio de representación regional. Y entonces hay que evitar, eso es lo que hemos tratado de hacer, evitar que la Cámara Regional sea un órgano crucial en las decisiones políticas nacionales, porque si pasa eso, va a pasar lo que ocurrió con el Senado, que termina, porque el Senado de la Constitución del 80 partió siendo lo mismo que la Cámara Regional, 2 senadores por la región, con independencia de su población. Fue variando. ¿Por qué fue variando? ¿Por qué fue siendo empujado hacia ser más proporcional, que las regiones más pobladas tuvieran más senadores? Porque si es un órgano central de la política nacional, es insostenible que 7 millones de personas valga lo mismo que 100.000 personas. Si tiene una óptica regional y y participa en el proceso legislativo de un modo que lleva esa óptica regional al proceso legislativo, entonces es defendible y razonable que responda a un principio de representación que lleva a la consecuencia de que 100.000 personas valen lo mismo que 7 millones. Como pueden ver, estos temas son bien apasionantes, a los que nos interesan, pero es muy interesante sobre todo porque todos vamos a votar a la salida. Es obligatorio votar a la salida, entonces vale la pena entender esto, porque tampoco es tan difícil, no es física cuántica esto, así que se puede entender y tiene lógica. Pero es necesario una conversación que vaya más allá de los titulares, porque suele quedarse en el titular, se acaba el Senado. Este espacio exactamente es eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy bueno.